Nunca, nunca te rindas, decía Winston Churchill, gobernante inglés. Como cristianos es muy importante nunca, nunca rendirnos, especialmente si estamos atravesando o viviendo momentos de prueba. Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y quiero decirte que afortunado, bendito, dichoso será quien persevere bajo la prueba. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La comunidad de Santiago es una comunidad que enfrenta una situación difícil. Lo anunciamos la semana pasada y vamos a estar tratando una serie muy importante que tiene que ver con las pruebas, con la sabiduría y con la tentación. Esta comunidad es una de las primeras comunidades cristianas que le toca enfrentar bastantes cosas complicadas, situaciones que iremos viendo en la medida que vamos relatando. Pero Santiago era un hombre de 1000 batallas, era un hombre que había atravesado por diferentes circunstancias y posiblemente, o dentro de esas circunstancias que había vivido, estaban relacionadas la de la muerte, resurrección de Jesús, pero también la persecución por parte del Imperio Romano, pero también por parte de los mismos judíos. Entonces tiene la suficiente experiencia y la autoridad porque él logra levantarse y logra perseverar en medio de todas esas circunstancias. Y creo que es una carta muy importante para nosotros. Vivimos diversas pruebas y ante esas pruebas, especialmente las que son muy fuertes, solemos, algunos de nosotros, dejar las cosas sin terminar, porque la prueba a veces es tan dura y es tan difícil que no nos permite avanzar. ¿Cuántas veces te has proyectado, has querido hacer algo, pero ante cualquier prueba, ante cualquier presión, cambiamos y dejamos las cosas ahí? Una dieta, un proceso de una empresa, un emprendimiento, el hogar, el construir tu misma casa, la vida que estás llevando. ¿Cuántas veces dices que quieres cambiar, o decimos eso, pero la presión, vuelvo y lo repito, es dura y desistimos? Vivimos en este momento una época donde no son fáciles muchas cosas. Sin embargo, la palabra del Señor y a través de Santiago nos muestra que sí es posible. De ahí que dichoso el que persevera bajo la prueba. Dichoso, afortunado, bienaventurado el que persevera. ¿Y qué es perseverar? Perseverar, en su definición, tiene 3 palabras que son muy importantes. Esas 3 palabras son permanecer, paciencia y soporte para enfrentar los problemas y las vicisitudes de la vida sin ceder. Perseverar es muy importante y por eso ante las pruebas es muy importante permanecer. Permanecer tiene que ver con inmovilidad, es estar ahí a pesar de. Paciencia no tiene que ver con inactividad, tiene que ver con serenidad para no desequilibrarnos y desenfocarnos por la presión que puede generar las pruebas. Y soportar tiene que ver con resistir, porque a veces la presión es tan fuerte que trata de sacarnos, pero si soportamos vamos a lograr salir adelante, vamos a perseverar ante la prueba. De ahí que es muy, muy, muy importante acudir a la palabra del Señor. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos enfrentado todas esas cosas que yo acabo de nombrar. Pero cuando vamos a la palabra, el Señor, a través de Santiago, le dice a esta comunidad que está enfrentando las siguientes pruebas. En su economía hay una situación que los está llevando a la pobreza. Cuenta Suetonio, un historiador romano, que la situación es
tan complicada por parte del imperio que Calígula coloca unos impuestos muy altos. Y esto genera pobreza. Pero sumado a los impuestos, los ricos del momento, obviamente que tienen su influencia sobre el gobierno, empiezan a colocar sobre los préstamos que hacían unos intereses supremamente altos. Y esto genera pobreza. A eso hay que sumarle que en Santiago también nos cuenta que muchos de estos ricos oprimían a sus empleados, pero también nos dice que no le pagaban los sueldos. Sostener la fe en Jesús era complicado en la parte económica, pero también había injusticia social, y esos mismos ricos que cargaban de impuestos, y no solamente los ricos, sino los gobernantes, la maldad, porque no eran todos los ricos, eran aquellos ricos que tenían una avaricia enorme, que tenían mucho dinero, pero tenían una vida muy suntuosa, muy lujosa. No sé si te parece algo relacionado con la realidad. Entonces estos mismos ricos, cuando estas personas no les pagaban, los llevaban a la cárcel, a los tribunales. Hoy en día existen otras formas de prestar, a unos intereses también altos, y cuando la gente no les pagan, también los presionan de otra forma. Así que sostenerse en la fe era muy complicado, porque ellos veían que habían otras formas de enriquecerse, otras formas de conseguir los recursos. No eran legales, pero las había. Hoy en día hay muchas formas de conseguir dinero, no son legales, pero se convierten en un problema. Y esta comunidad vivía bajo circunstancias supremamente difíciles. No sé qué estás viviendo hoy. No sé si has pensado en algún momento renunciar a tu fe, porque hay otro tipo de pruebas. Y probablemente pensemos que ya no damos más. Sin embargo, quiero decirte, de acuerdo a la palabra de Dios, que es posible soportar las pruebas. Y es posible soportar las pruebas. ¿Cómo? Resistiendo, esperando, yendo a Dios, pidiéndole que nos permita no abandonar. Si tienes un proyecto, no lo abandones, resiste. Si tienes un sueño, si tienes una idea, si te has propuesto algo, no renuncies. No permitas que las dificultades, que las pruebas te saquen de ese norte que te has propuesto, del norte que nos ha propuesto el Señor. Sigue adelante, es posible. Resiste, ten paciencia, soporta. Ora, ve delante del Señor, cuéntale cómo te sientes, llora delante de Él, pero clámale al Señor, pero sostente, que nada te saque de la fe. Hoy mucha gente está emigrando a una iglesia, a otra iglesia, no le gusta una cosa, no le gusta otra cosa. Sostente ahí donde estás, porque ahí es donde el Señor te va a bendecir. Donde quiera que te encuentres, si permaneces. Iniciamos una dieta, sostengámonos, permanezcamos. ¿Por qué? Porque verás los resultados. El que persevera verá los resultados. Y si tú y yo perseveramos, veremos los resultados. Dice la Biblia en ese versículo que aquellos que salgan aprobados, cuando tú resistes, sales aprobado. Cuando esperas, sales aprobado. Cuando no te desvías, sales aprobado. Y dice la palabra de Dios que aquellos que salgan aprobados recibirán la corona de vida. Un atleta que se entrena, que lucha. ¿Cuántas personas? Por ejemplo, Michael Jordan, que fue descartado, pero ante la prueba, él esperó. Y después vio el resultado y se convirtió en uno de los deportistas más grandiosos del mundo. Lo puedes ver en la historia de Pelé, lo puedes ver en la historia de Messi, lo puedes ver en la historia de Ronaldo, lo puedes ver en la historia de Falcao, y tú también vas a ser parte de esa historia que va a recibir
por perseverar en el ámbito normal, natural, pero también en el ámbito espiritual, que juntos van ligados, recibir la corona de vida, ser premiado. La corona de vida es la misma vida, desde aquí hasta la eternidad. Disfrutar de aquellas cosas que Dios nos ha dado aún en los momentos de dificultad. Y es una promesa de parte de Dios. Si resistes, si soportas, si perseveras, habrá un fruto, habrá un resultado. Y no sé lo que estés viviendo, pero verás el resultado si perseveras. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Es el Dios que no nos promete una vida llena de solo placeres. Hay dificultades, pero también hay bendición. Y el que persevera, recibirá. Y tú vas a recibir en el nombre de Jesús. Permíteme orar. No quiero llenarte solo de emociones. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Y cuando lo hagas, recibirás un fruto, un resultado excelente. Padre Celestial, esta comunidad vivía bajo una prueba muy difícil, de los de afuera y de los de adentro. Hoy nosotros vivimos bajo unas pruebas muy fuertes, de los de afuera y de los de adentro, desde nuestros propios gobernantes, a veces con nuestras familias, con los vecinos o con los amigos o con mucha gente. Sin embargo, tú no nos invitas a luchar ni a pelear con ninguno, sino a perseverar, a no desmayar, a resistir, a no movernos, a permanecer, a nunca rendirnos. Y Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo y con la sabiduría que tú nos des, permaneceremos bajo las pruebas, pero veremos un resultado enorme. Seremos bienaventurados, nos llamarán afortunados, seremos dichosos, porque confiamos y creemos en tu palabra. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que no nos abandona y que nos llena. Te bendigo y declaro esa bendición grande y poderosa. Y si hoy estás atravesando una prueba, resiste, no te apartes del Señor, confía en el Señor y lo lograrás en el nombre de Jesús. Amén.